¿Sabían ustedes que para tener éxito en la vida, lo más importante, más aún que la inteligencia y que la parte técnica, son las habilidades sociales? Mi nombre es Miguel Miranda y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es el del diálogo como instrumento de crecimiento. Hay muchas personas que tienen posibilidades de triunfar en la vida, pero debido a que no han desarrollado la capacidad de comunicarse adecuadamente con los demás, es que no se desarrollan, no avanzan en una empresa o en lo que ellos hacen. Ustedes como jóvenes tienen que desarrollar desde ahora esas habilidades que van a hacer que su éxito no solo sea probable, sino sea seguro. Vamos a tocar este tema, ¿sí? Porque no solamente a través del diálogo una persona puede impactar a los demás, sino también podemos aprender de todas las personas. Y eso también quiero yo enfocarme en la disertación del día de hoy. Cómo es que a través de la comunicación uno crece como ser humano, uno puede brindar ayuda a los demás y a la vez puedes generar contactos que te permitan triunfar en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Veamos algunos conceptos iniciales para que ustedes puedan aprovechar este tema. Bien, ¿qué es el diálogo? Pueden ver ustedes ahí que el diálogo se centra en un intercambio de opiniones y puntos de vista con una clara intención de establecer unos acuerdos mínimos. El diálogo es diferente a simplemente conversar o charlar. Todas las personas sabemos charlar, pero para que exista diálogo tiene que haber ciertas condiciones que lamentablemente en nuestra sociedad no se da. Por eso que existen los conflictos. Si hay peleas, si hay discusiones, es porque no se da el diálogo. En el diálogo hay respeto. Vamos a ver más adelante cuáles son las condiciones para que exista el diálogo. ¿Ya? Seguimos avanzando. Bien. ¿Qué ven ustedes ahí en la figura? Un hombre, ¿cierto? La silueta de un hombre que está tocando un saxofón. Pero se fijan en el lado derecho de la pantalla. ¿Qué pueden ver ustedes ahí? El rostro de una mujer. Una misma figura, enfocado de diferente manera, nos muestra dos cosas distintas, ¿sí? Desde un punto de vista es un hombre tocando un saxofón, pero del otro punto de vista es el rostro de una mujer, ¿sí? Y es que en la vida se da este tipo de cosas, hechos que no se pueden determinar solo de una manera, depende de la interpretación de cada persona. Y eso genera muchas veces posibilidades de conflicto entre las personas, ya que cada uno lo ve de diferente punto de vista. Si cada uno de los integrantes de una conversación o de un encuentro social no se ponen de acuerdo, entonces puede surgir una confrontación. Aquel que mira a través de un vidrio de color ve todas las cosas del color de ese vidrio. O sea, todo está en la interpretación. Y es muy importante, si ustedes quieren desarrollar la capacidad de dialogar con los demás, darse cuenta de que la interpretación de la otra persona es tan válida como la de ustedes. Solamente que hay que ponerse en el lugar de la otra persona y encontrar por qué esa persona piensa de determinada manera o actúa de la forma en la que lo hace. Continuemos. Es muy importante que ustedes entiendan, como le he mencionado ya hace un momento, que no solo basta la inteligencia. Hay personas que son bastante inteligentes y sin embargo no tienen carisma, no caen bien a los demás. Y también hay personas que pueden ser muy hermosas físicamente, externamente, pero yo les pongo esta situación. Imaginen ustedes una fiesta, ¿sí? Un evento social. Están muchas personas, la música de fondo, están conversando en grupo y hay una chica que está ahí, muy hermosa, despampanante, y recibe la
la visita, va una persona, luego otra a conversar con ella, pero luego se van a los pocos minutos. Y al final de la fiesta, esta mujer se queda sola, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Una mujer hermosa, de repente, pues atrae a mucha gente, en especial los varones. Sin embargo, no se quedan conversando con ella, porque seguramente esta mujer no tiene las cualidades de poder tener una conversación motivante, atrayente, interesante, ¿sí? Y termina siendo una persona sosa, vacía, ¿no? Aburrida, lo que ocasiona que las personas que se acercan a ella se van. Imagínense que en esa fiesta hay un señor, un poco entrado en años, bajito, ya se está quedando calvo, un poco gordo. Sin embargo, está rodeado todo el momento de un grupo considerable de personas. Y todos riéndose, pasándola bien. Entonces, no solamente la belleza física cuenta, sino también cómo puedes hacer para que tu mente sea atrayente a través de las cualidades que has desarrollado para lograr empatía, química con otras personas, ¿sí? Bien. Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es acerca de las actitudes hacia la vida. Cada persona, desde que nace y los primeros años que va creciendo, va generando una perspectiva del mundo. Y eso cala. Siempre se puede cambiar, pero usualmente esa filosofía de vida, esa actitud que se tiene, permanece, se mantiene, ¿no? Y influye sobre nuestro comportamiento, sobre lo que hacemos. Entonces, usualmente se establecen 4 tipos diferentes de actitudes hacia la vida. Una de ellas es la de ganar-perder. Producto de la competencia que existe, que promueve la sociedad actual, las personas piensan que para triunfar en la vida tienen que derrotar a otros. Entonces muchos incluso utilizan estrategias poco éticas, como sabotear el trabajo de otra persona, hablar mal de otra persona, ¿sí? ¿Para qué? Para quedar bien él, ¿sí? En el ámbito laboral se da, en los colegios se da, ¿sí? Institutos educativos, todas las instituciones educativas se da este fenómeno. Y es lamentable, ¿no? Porque en realidad para poder triunfar en la vida no necesitas de hacer quedar mal a otra persona, pero hay gente que asume esa actitud. Otra actitud es la de perder-ganar, que es la del sumiso. La persona que piensa que es inferior a otros. Entonces se desvive por quedar bien con los demás, aunque siempre se queda relegada. Una tercera forma de vivir, de desenvolverse en la vida, es la de perder, ¿no? El pesimista, la persona que piensa que el mundo ya no tiene remedio, es una persona que tiene una actitud negativa hacia sí mismo y hacia los demás, no cree en nadie. Y su actitud obviamente que no va a estar motivada, no quiere conseguir grandes cosas en la vida, ¿sí? Ni quiere ayudar a los demás. Pero existe una actitud, una forma de ver las cosas, que es la que deberíamos desarrollar todos, que es la actitud de ganar, que consiste en la que yo creo en mí, yo siento que puedo lograr cosas importantes y también siento que los demás pueden lograr cosas importantes y que lo merecen. Y es la filosofía en la que yo promuevo el desarrollo de todos, ¿sí? Es una visión de conjunto. Me identifico con los demás, ¿no? Ya hablamos de nosotros, es muy importante. Es este tipo de personas los que se basan en esta filosofía, los que generan un cambio positivo en la humanidad. Y es lo que los líderes tienen que tener. Bien, estamos hablando del diálogo. Es muy importante desarrollarnos en esta capacidad, en este arte. Y existen algunos ingredientes muy importantes para que ustedes sepan cuándo es diálogo y cuándo es una simple conversación, ¿sí? Entonces, en el diálogo,
que se puede dar entre amigos, en una relación de pareja, en una relación, por ejemplo, de una persona que tiene un rol de autoridad sobre otra, como por ejemplo el profesor y los estudiantes, o los padres y los hijos, o el jefe y el empleado. Tiene que darse estos ingredientes. Primero, el respeto, que es muy importante, ¿no? El valorar a la otra persona, ¿no? Tratarla como se merece. La sinceridad, que es el siempre actuar en base a la verdad. No mentir, no engañar, no mostrar algo que de verdad no eres. Fingir. La escucha también es muy importante. Si ustedes quieren de verdad tener relaciones basadas en el diálogo, lo que va a promover relaciones sanas y profundas, tienen que seguir todos estos ingredientes. La escucha es muy importante y significa entender no solo las palabras, sino el mensaje que nos transmiten las otras personas. La claridad en el mensaje, porque también muchos intercambios de comunicación entre una o varias personas terminan teniendo problemas porque el mensaje no ha llegado de forma clara, ¿sí? Lo otro es la empatía, de lo cual quiero hablar más adelante de una forma más profunda, pero es necesario ponerse en el lugar del otro, si no, no existe el diálogo. Y por último, la integridad, que es el ser coherente, ¿sí? El ser coherente con uno mismo. Bien, otro tema muy importante es el de los estilos de comunicación. Algunos de ustedes seguramente conocen estos estilos en el cual las personas, si bien es cierto que en diferentes momentos pueden actuar en base a uno de esos estilos, usualmente hay una tendencia, ¿sí? Tiene que ver mucho las creencias, la personalidad, experiencias, y los tres estilos son el agresivo, el pasivo y el asertivo, ¿ya? ¿En qué consiste el estilo agresivo? El estilo agresivo es justamente la persona que quiere imponerse frente a los demás. No toma en cuenta las necesidades y los derechos de la gente que está alrededor de ella. Entonces puede gritar, insultar, ofender o sentir de forma indirecta a los demás como menos que él mismo, ¿no? Evidentemente que aquí hay un problema de autoestima que la persona no quiere reconocer. Se siente bien al humillar a los demás. Luego está el estilo pasivo, en el cual la persona tiene una baja autoestima también y lo refleja de forma evidente, poniéndose en una situación de inferioridad frente a los demás. Entonces no defiende sus derechos, tiene temor, permite que ese temor lo venza. Y cuando existe, por ejemplo, el hecho de que cuando compraba algo, ese producto le sale defectuoso, no reclama. Hay un impedimento de poder reclamar o decirle a la otra persona lo mal que está actuando frente a él, ¿sí? Piensa que no es necesario y lo deja pasar, ¿no? Se acostumbra a ese tipo de vida. Puede optar por recibir mejores cosas de otras personas que él merece, pero prefiere no hacerlo, porque no quiere enfrentarse a lo demás. Frente a estos dos estilos, existe un estilo que sí es el ideal y que va acorde con lo que estamos hablando de la importancia del diálogo, que es el de ser asertivo. En este estilo, lo que ocurre es que la persona sabe defender sus derechos de forma firme y clara, pero tomando en cuenta los derechos de los demás. Y entonces logra cambios en las otras personas cuando se siente ofendido o hay algo que no le gusta del amigo, de la pareja, se lo dice con claridad. Entonces la otra persona toma en cuenta eso y al final cambia esa conducta, ¿sí? El asertivo logra esos cambios que van a hacer de su vida algo más cómodo, ¿sí? Se siente más feliz, mientras que el pasivo vive frustrado
porque soporta los mismos problemas de siempre y no cambia nada. Y el agresivo piensa que todo va bien, pero vive en una mentira, porque los demás tienen una actitud negativa hacia él, justamente porque el maltrato que él brinda a los demás. Bien, saber pedir lo que se necesita, ¿no? Hay que desarrollar esta capacidad, ¿sí? Porque como he mencionado, muchas veces la otra persona no va a actuar como tú quieres. Y no tiene que ser así. Cada persona es diferente. Entonces va a haber momentos en los que tú tienes que expresarle a los demás qué es lo que necesitas de ellos, ¿no? O cómo quieres que sea la relación. Si te quedas callado, lo más probable es que sigas incómodo, sigas fastidiado, porque la otra persona va a tener conductas que a ti no te gustan. Entonces lo que hay que hacer es seguir una serie de pasos para lograr esa modificación de conducta de la otra persona, ¿sí? Pero hay que pedir adecuadamente, porque si no caemos en lo que he mencionado, que es la agresividad. Y dentro de estas cosas que se tienen que hacer, una es ser directo. O sea, hay gente que tiene problemas para poder expresar lo que siente a los demás y da muchos rodeos. Y no va al grano. Y porque no quiere enfrentarse. Aquí hay un problema psicológico porque siente que si la otra persona se enoja, pues no, hay como una herida, hay una gran necesidad de aprobación de parte de los demás. Entonces, para justamente desarrollar una buena capacidad de dialogar con los demás y hacer del diálogo una herramienta para poder crecer, para tener buenas relaciones, hay que trabajar también la parte interna. Es saber pedir lo que se quiere de forma directa, ser conciso, es decir, concreto, qué realmente quiero de la otra persona. Siguiendo con este aspecto muy importante que es saber pedir lo que se necesita, tiene que ser positivo. Porque muchas veces se dice, no me grites, ¿no? O no me maltrates. Pero en realidad lo que hay que pedir es lo que se quiere de la otra persona, no lo que no se quiere. Porque el cerebro no entiende de no, y muchas veces cuando le dices a alguien que no haga algo, ¿sí? El inconsciente, ¿sí? de la otra persona al final termina influyendo para que haga lo que tú le dijiste que no haga. Por ejemplo, si tú le dices no grites, el cerebro entiende gritar y es posible que grite. Eso sucede mucho con los niños. Cuando los padres quieran a los niños y le dicen no hagas ruido o no grites, los niños siguen haciendo eso. Es porque no le están dando el mensaje adecuado. Y lo que hay que hacer es decirle haz silencio, o cálmate, o quédate sentado ahí. En vez de decirle lo que no queremos que haga, debemos decirle lo que sí queremos que haga, ¿sí? Es mejor. Hay que indicar las cosas. Y hay que hacerlo de forma educada. Hay que vernos, hay que darse cuenta de cómo nos dirigimos a la otra persona. Posiblemente estamos levantando la voz, nuestro rostro está reflejando ira o impaciencia, y a través de esos mensajes no conseguimos de la otra persona lo que queremos de ella, ¿no? Entonces es muy importante siempre tratar a los demás como nos gustaría que nos traten, con respeto, con cuidado. Antes de hablar sobre el siguiente slide, en lo anterior quiero agregar que, por ejemplo, si tienes un problema con alguien y estás en una reunión, lo ideal no sería hacerle ver el error enfrente de todos, causándole vergüenza a esa persona, sino comentarle aquello que no te gustó o la falla que tuvo la otra persona en privado. Es mejor, ¿no? A nivel familiar también hay que actuar de esa manera. Entonces es una ayuda a hacer uso de esta técnica, la fórmula XYZ. Seguramente así lo van a aprender más rápido. ¿En qué consiste esto? Ahí están las 3 pautas que nos brinda esta técnica, ¿sí? Primero mencionar aquello que no te gusta, ¿no? O aquello que pasó. Cuando tú hiciste, X es la manera general de decir, por ejemplo, cuando llegaste tarde o cuando me levantaste la voz enfrente de los demás, ¿no? Y luego ya mencionar cómo te sentiste. Me sentí
triste, me sentí avergonzado, ¿sí? O me sentí decepcionado. ¿Alguna situación que ustedes quieran brindar como ejemplo? Humillado. Sí, humillado. A veces nos sentimos humillados por la actitud de una persona. Entonces, aquí hay que decirle para que no vuelva a repetir. Le decimos de esta manera, ¿no? Cuando tú me insultaste frente a mis amigos, yo me sentí avergonzado o humillado y hubiera preferido que me digas por mi nombre y no me pongas ese apodo que no me gusta, ¿sí? Entonces, es la forma adecuada de poder hacer uso del diálogo para lograr que las personas te traten como tú te mereces, con dignidad. Pero de la otra manera, bajo el estilo agresivo, ¿qué hubiera pasado? Pues le gritas, lo insultas tú también o lo agredes físicamente, lo que ocasiona una relación ya negativa. Va a haber tensión en esa relación. Y tú lo que quieres es que la otra persona cambie y se dé cuenta de su error. Porque también la otra persona quizás actúa de manera negativa por sus propios problemas. Entonces, a través del diálogo lo que uno hace es conseguir lo que tú quieres, un buen trato a los demás, pero ayudando a las otras personas que seguramente tienen sus propios problemas. Todos necesitamos de apoyo muchas veces. Ahora, ¿cómo recibir la crítica? Porque también aquí es otra situación que se presenta a menudo, ¿no? Alguien nos dice un aspecto negativo a nosotros y a veces nos damos cuenta de que esa crítica vino con mala intención, ¿sí? Lo que se suele decir una crítica destructiva. Porque la crítica constructiva, pues, te lo dicen de tal manera que tú estás tranquilo y te pones a pensar sobre lo que te ha dicho. Pero ¿qué sucede cuando alguien habla mal de ti o cuando recibes una crítica negativa de forma directa, ¿sí? O en persona? Entonces, también aquí hay que actuar con cuidado, hay que ser inteligente. Número 1, a ti no te definen los demás, ¿sí? Los demás pueden servirte de apoyo para tu propio crecimiento. Y es bueno que tú trates de tener una buena imagen frente a las demás personas. Pero en últimas circunstancias, tú vives y te desarrollas en la medida en que tú quieres hacerlo, ¿sí? Y va a haber personas que tienen sus propios problemas psicológicos y van a tratar de humillar o de hacer quedar mal a alguien por sus propios conflictos. Y si tú dejas o permites que eso suceda contigo, que sufres porque alguien quiere que tú sufras, no es necesario que actúe de esa manera, ¿no? Te perjudicas, permites que el otro te perjudique cuando tú simplemente puedes crear una barrera en ti, ¿no? Solamente dejar entrar cosas positivas. Pero de todas maneras, una crítica, aunque venga de forma negativa, puede servirnos de ayuda para darnos cuenta de aquello que uno mismo no se da cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, como se menciona en el slide, hay que evitar el impulso de ir contra la otra persona y agredirlo, porque uno queda mal y pues hay consecuencias de actuar agresivamente. Una situación negativa no se elimina o no desaparece con una respuesta negativa. Todo lo contrario, con una respuesta inteligente sí. Luego, respirar profundamente, ¿sí? Primero que no le haces nada a la otra persona, no reacciones. Actúa, pero no reacciones impulsivamente. Luego que estás calmado, ¿sí? Comienza a reflexionar. Pero esto que me ha dicho esa persona, de forma ofensiva, ¿qué de cierto tiene? ¿Hay algo de verdad en sus palabras, aunque me lo haya dicho de mala manera? Y en muchas ocasiones, algo de esa crítica tiene razón, ¿sí? De repente somos un poco descuidados, y la otra persona lo dice para avergonzarnos, pero nosotros nos damos cuenta, ¿sí? De que dice algo que se basa en algo que es cierto. Tenemos cuidado para cambiar, ¿no? Y que no proyectemos nuevamente esa imagen frente a otras personas. Podemos ser descuidados, impuntuales, ser demasiado bromistas, pero ya de una forma excesiva, o demasiado callados, o quizás tenemos un mal hábito alimenticio y la otra persona se burla de nuestro peso o de la forma en la que comemos, y en vez de molestarnos,
no hay que tomar en cuenta la ofensa, pero sí el comentario, para pensar y de repente aceptar de que quizás necesite cambiar un poco mi alimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces la crítica puede servir incluso para el cambio de uno mismo. Y ahora, ¿cómo dar una crítica? Porque también a veces queremos decirle a alguien que está mal en alguna cosa. Y es nuestro amigo. Y bueno, algunas personas me preguntan, ¿qué hago? ¿No? Porque tienen una relación muy cercana con alguien y se preocupan por el amigo, cómo se está comportando, pero hay que saber llegar a él. Porque también puede suceder que tú le dices algo y la otra persona se ofenda y se aleje de ti. Entonces es muy importante seguir algunas sugerencias. Primero, ser específicos para que la persona se dé cuenta de en qué necesita cambiar. Tú, como su amigo o como su familiar o como su compañero que te ocupas de esa persona, que te interesa cómo va, tienes que detallarle, ¿no? En qué va mal, cuál es su problema, y hacerlo y darle una solución. Porque criticar es muy fácil, ¿sí? Para ver nuestros propios errores es un poco difícil, se requiere de más valentía. Pero ya que si le decimos a alguien en qué está mal, por ejemplo, estamos en un proyecto y entonces vemos el trabajo de mi compañero que puede mejorar mucho, entonces no solamente decirle, sabes que esto está mal, ¿no? O esto no sirve, es una forma inadecuada de expresarnos, sino puedes cambiar en este aspecto, ¿no? Esto lo puedes mejorar. Entonces le estás dando un camino a solucionar. Luego está presente. ¿Qué quiere decir esto? Decirlo directamente, en persona. Ahora que se utilizan los artefactos tecnológicos como el celular, las redes sociales, WhatsApp, el Facebook, ¿qué es lo que ocurre? Hasta para terminar con el enamorado, se manda un mensaje, ¿no? ¿Sí? Y entonces, imagínense ustedes cómo se sentirían si alguien hace eso con ustedes, ¿sí? Es algo inapropiado, falto de sentido empático con la otra persona que compartió contigo. Bien, como último punto, acerca de cómo dar una crítica efectiva, hay que tomar en cuenta los sentimientos de la otra persona. Por lo tanto, hay que mostrarse sensible. El tono de voz, la mirada, hay que hacerlo, quizás incluso hasta preparar a la persona para que no lo tome a mal el comentario que tú le vas a dar. Bien, otro aspecto muy importante en el diálogo no solamente es lo que decimos con las palabras, porque muchos entienden que hay que tener cuidado del lenguaje verbal, pero más importante que el lenguaje verbal es el lenguaje no verbal, porque ahí está expresando tus sentimientos, tus pensamientos más profundos. No se trata solo de tener cuidado en lo que decimos, que puede ser fingido, sino que hay que también saber hacer uso de nuestro cuerpo. Vamos a ver algunos aspectos muy importantes con el tema del lenguaje no verbal. Primero, que ustedes entiendan de que se ha descubierto que solo el 7% de la influencia que tiene nuestra comunicación hacia lo demás tiene que ver con las palabras, con las cosas que dices. Y frente a eso, la voz, cómo utilizas tu voz, el tono de tu voz, el volumen de tu voz, tiene una influencia del 38%. No solamente esto es importante en el tema de la oratoria, cuando te diriges a un público, sino también en la conversación cotidiana, en el diálogo que tienes con una sola persona, que puede ser tu mamá, tu hermano, tu amigo. ¿Qué tanto influyes en lo demás? Tiene que ver con cómo sabes utilizar estos aspectos. El tono de tu voz. Y más aún todavía influye el lenguaje corporal. Ahí está tu parada, está la forma en la que miras, el movimiento de tus manos, muchas cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, que es más difícil que mienta que las propias palabras que tú dices. Por eso es tan influyente. Y por eso que la otra persona inconscientemente
se fija más en cómo dice las cosas que en lo mismo que está diciendo, ¿sí? Así que tienes que tener presente esto y aprender a comunicarte con todo tu cuerpo. Eso ustedes lo están desarrollando debido a que están en el taller de teatro. Y es muy importante, ¿no? Muy importante el desarrollar esas capacidades. Así que no es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿sí? Y en todo tipo de relaciones sirve mucho esto. No es lo mismo decir un te quiero a secas que decirlo mirando los ojos tiernamente, con un tono de voz suave, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Y en el regalo, por ejemplo. Muchas veces le puedes dar un regalo significativo, pero económicamente solo simbólico. Pero ¿cómo lo das? La persona toma muy en cuenta el gesto que tú haces al darlo. En cambio, si lo das así, toma, eso es para ti. Puede ser un regalo de $100, pero no llega al corazón de la otra persona porque siente que tú lo has dado forzosamente. Porque ha sido su cumpleaños y te has sentido obligado a darlo. Entonces también hay que tener muy en cuenta los detalles, los gestos. Y en eso de los gestos y de ser detallista, hay mensajes que van más allá incluso del cuerpo y de la voz, que también está, por ejemplo, cuando tú dejas una nota, ¿no? Entonces, ocasionalmente, a un amigo, dejarle una nota, a un familiar, una frase bonita, una carta, también dice mucho de ti. Son esos detalles lo que hacen que una relación pueda ser saludable, pueda ser intensa, para que siempre exista el cariño, ¿no? Hay que alimentar la relación. Y algunas sugerencias que te doy es que a través de la programación neurolingüística se ha descubierto que influye más sobre otra persona si es que utilizas esta estrategia de igualar su comportamiento. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando van a la plaza de armas que las parejas tienden a sentarse de la misma manera? O cuando dos personas están conversando y hay sintonía entre ellos, tú puedes saber qué tan integradas están estas personas viendo si tienen la misma postura. Usualmente cuando dos personas entran en una conversación y la conversación va fluyendo y se sienten los dos cómodos, inconscientemente se van poniendo en la misma postura, ¿sí? Si se inclinan, los dos tienen que inclinarse, o si ponen una mano de esa forma en la que yo estoy, una mano apoyada en la otra, y eso se da también en la otra, ¿no? Entonces, inconscientemente estamos reflejando la postura de la otra persona. Y eso también se puede utilizar de forma consciente, cuando quieres tener más cercanía con el otro. Es lo que usamos los psicólogos. Cuando nos llega un paciente, un cliente, se sienta y de forma muy sutil, al menos yo lo hago, ¿sí? Trato de sentarme de la manera en la que la otra persona se sienta. ¿Para qué? Para que generar en la otra persona cercanía, ¿no? Confianza. Al darse cuenta que estoy en la misma postura que ella, inconscientemente pues capta que estamos en la misma onda, en el mismo nivel, ¿no? Y eso también lo pueden hacer ustedes, bajo estos parámetros, la postura en general, ¿no? Entonces, si tú recibes a alguien y tú estás sentado y la otra persona se queda parado, la comunicación no fluye. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Por cortesía te paras. Es lo que muchos hacemos de forma intuitiva, ¿sí? Sin darnos cuenta. Pero al ser consciente de esto y tener más cuidado en estos momentos, pues vas a llegar más todavía, ¿no? No lo vas a hacer de vez en cuando, sino sabes que tienes que hacerlo y lo haces porque quieres generar una buena relación con las otras personas. Entonces, si alguien se acerca a ti y te quiere conversar y tú te quedas sentado, como que no hay una barrera que está ahí, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es pararte. Igual, si la otra persona comienza a conversar en un tono de voz bajo, puedes comenzar a conversar en un tono de voz bajo, generar confianza y luego ir elevando la voz para ayudar a que la otra persona también, cuando ya se integre a tu comunicación y se sienta ligado a ti, tú puedes, de forma sutil, sin que se dé cuenta, ir cambiándole su estado de ánimo. Si llega alguien triste, alguien que está deprimido porque le pasó algo malo, entonces si viene, ¿no?, y lo ves cabizbajo, con un tono de voz lastimero,
y tú comienzas a hablar, no, pero ¿qué te preocupas? No pasa nada. La otra persona no se va a sentir escuchada ni comprendida. Muchos intuitivamente saben que tienen que asumir la actitud de la otra persona, ¿no? Y comienzan a hablar, pero ¿qué pasó? ¿No? Y entonces comienzas a hablar en un tono de voz bajo, quizás no mirándola de frente, y paulatinamente quizás cambiando tus conductas para también lograr el cambio en esa persona, ¿no? Funciona. Velocidad en los movimientos, contacto visual. Si la otra persona rehúye tu mirada porque es tímida o porque pues algo está pasando en ella, quizás tú también no mirarla de frente, sino también rehuir la mirada ocasionalmente para que la otra persona se sienta no invadida en su espacio, ¿no? Igualmente, si acostumbras a dar abrazos, a tener mucho contacto físico con los demás, porque tienes esa confianza, porque te parece agradable, no siempre te pareció natural, pero te encuentras con alguien que es demasiado tímido, tú tienes que conocer a la otra persona y date cuenta con quién estás tratando. Entonces, si la abrazas, quizás estás invadiendo mucho su espacio. Con empatía, tú puedes ponerte en el lugar de la otra persona y acercarte, pues, como la otra persona también se va a sentir cómoda, ¿no? Y el volumen de la voz. El énfasis en la voz, ¿no? Un ejemplo que con esta frase, lo importante que es cómo enfatizamos la voz, cómo utilizamos la voz. Porque no es lo mismo decir, yo no dije que tú tenías un problema con tu actitud. Aquí la persona está resaltando, yo no lo dije. Puede ser que otro lo haya dicho, pero yo no, ¿sí? Y en cambio se puede decir de esta manera, yo no dije que tú tenías un problema con tu actitud. Entonces, ¿qué estás dando a entender? Yo no hablé de ti, hablé de otra persona, pero ¿por qué te dijeron? Si dijeron que yo hablé de ti, no es cierto. Yo no dije que tú, ¿sí? Yo hablé, pero no de ti. Y en esta otra frase, en la que la persona puede decirle a otro, yo no dije que tenías un problema con tu actitud, ¿sí? ¿El mensaje cuál es? Hablé de otra cosa acerca de ti, pero no de tu actitud. Así que no me digas o no me reproches que yo hablé de tu actitud, que de eso no hablé nada. Es una forma indirecta, ¿no?, de salvarse, pero de que hablaste de la otra persona y lo hiciste, ¿no? De que rajaste, ¿no? Entonces, este ejemplo nos demuestra de que lo importante que es el tono de la voz, ¿no? En realidad todo cuenta, incluso en el lugar en el que estamos. Si nosotros podemos modificar nuestro entorno, hay que hacerlo, siempre y cuando sea para bien, ¿no? Entonces, si tú estás en tu casa y vas a recibir a algunas personas, de repente adecuarlo según la intención de esa reunión, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta, todo influye en el comportamiento humano. Bien, el método reflejo también es muy importante, que es que cuando estás comunicándote con la persona y la otra persona te está contando algo, tú le replicas lo que te ha comentado en tus propias palabras. ¿Qué estás haciendo ahí? Le estás dando a entender o le estás dando el mensaje de que tú escuchaste de verdad, ¿sí? Una escucha activa, y entendiste lo que te dijo. Y además estás creando la posibilidad de que la otra persona te corrija si es que no te faltó algo, ¿no? O entendiste algo equivocadamente. Entonces, usar eso es muy, muy importante, ¿no? Para que en el diálogo siempre haya claridad en las ideas y no haya ningún tipo de problema o confusión. Y bien, para acabar este tema, bien, antes de eso, ¿alguna pregunta de alguno de ustedes? ¿Alguna duda? Es muy explícito. Bien. Hay que entender que el diálogo es muy importante. Hay que desarrollarnos en este arte, porque es una capacidad que se aprende. No viene con nuestra genética, no lo desarrollamos a medida que crecemos. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento, con la inteligencia emocional, con las capacidades personales, es un reto para cada uno de nosotros. Porque en la actualidad las escuelas no lo desarrollan. Y muchas veces en la propia familia no hay buenos modelos para desarrollar estas capacidades.
Entonces, ¿de quién depende? De cada uno. Cada uno tiene que hacerse responsable de su propio crecimiento. Tiene que darse cuenta qué es lo que necesita para poder realizarse en la vida. Y uno de ellos es saber relacionarse adecuadamente con los demás a través de un diálogo efectivo, ¿sí? Y las sugerencias que he dado son algunas de estas pautas que ustedes necesitan desarrollar a partir de ahora para poder generar relaciones positivas, enriquecedoras. Y más adelante van a ver los frutos de ese esfuerzo que ustedes han dado a partir de hoy para desarrollarse en el arte del diálogo, ¿sí? Te va a abrir muchas puertas y vas a hacer muchos amigos. Más importante que concretar un negocio es que vas a tener la bendición de conocer diferentes tipos de personas. Cada persona es un mundo y cada persona siempre tiene algo interesante que solamente muestra a aquella que le da confianza, ¿no? Ya depende de uno mismo generar confianza frente a todos los demás. Y Thich Nhat Hanh nos dice lo siguiente: cuando hay un diálogo verdadero, ambos lados están dispuestos a cambiar, ¿sí? Espero que ustedes siempre estén dispuestos a cambiar a través de la experiencia de enfrascarse en el diálogo con otra persona. El diálogo nos produce cambios profundos. No es solo conversar de forma superficial, sino es entrar en el mundo de otra persona. Espero que el tema les haya gustado. En otra oportunidad estaremos tocando otro tema que los ayude a crecer. Muchas gracias por la atención prestada.